Gloria a Dios, aleluya, bendecimos el nombre del Señor. Dios es santo para siempre. Saludamos a nuestro pastor Luis Castillo, a la iglesia de la Riviera en general y todos los jóvenes que nos están escuchando en esta hora. Es un sumo gusto para nosotros así tener la oportunidad de poder enseñarle algo de la palabra de Dios en esta hermosa noche. La verdad que me siento feliz de estar enfrente de ustedes una vez más para así enseñar la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. En esta hora vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 1, a la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Santo eres Jesús. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que Dios bendiga a cada jóvenes que nos estuvieron escuchando. Amado Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos que tú tome el dominio y el control de todo lo que se vaya a hacer en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén y amén. Como vemos en el capítulo 8 de Romanos, tiene un título donde dice, viviendo en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es un apartado único y especial o una práctica que se hace en la vida cotidiana, que no afecta tus actividades. Importante, vivir en el Espíritu es conservación de la vida. Es una protección del alma. Vivir en el Espíritu es una inversión que usted hace para tener ganancia en un futuro. Gloria a Dios, aleluya. El apóstol hace referencia para decir que lo que están en Cristo Jesús viviendo en el Espíritu, para esas personas no hay condenación. ¿Qué tipo de condenación es que no hay para esa persona? Ninguna de las condenaciones que pueden existir en el mundo, ninguna de las condenaciones que pueden existir en la tierra. ¿Qué hizo Dios para ayudarnos a vivir en el Espíritu? En el libro de Romanos 8, verso 2 al 4, podemos darnos cuenta qué fue lo que hizo Dios para ayudar a que los jóvenes, a que esas personas que han dedicado su vida a Él, para que vivan en el Espíritu. La palabra dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Santo es Jesús. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado,
y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Lo que hizo Dios fue, en un tiempo, nosotros siempre pecábamos con todo lo que hacíamos. Porque la ley decía, no coma esto, no beba esto, no haga aquello. Por donde quiera que nosotros nos movíamos, siempre salíamos culpables. Y cuando Dios vio que estábamos saliendo culpables en todo lo que estábamos haciendo, Él tomó una decisión. Y la decisión que Él tomó fue condenar al pecado. Y esta ley que nos tenía azotado, quitarnos esta ley que nos condenaba en el pecado y darnos un alivio en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Santo eres Jesús. En el verso 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Andar conforme a la carne, mis amados jóvenes, los que nos hace es hacer cosas que puede destruir nuestras vidas en un abrir y cerrar de ojo. O aunque duráramos muchos tiempos sin pagar el precio de andar en la carne, en un futuro no lejano nos daríamos cuenta de cómo andar en la carne resultará fatal para nuestras vidas. Pero Dios, en su infinito amor, en la bondad que Él tiene para nosotros, Él ha dicho, generación nueva, generación del siglo XXI, generación de este tiempo, yo les pido a que no anden según la carne, sino que anden según el Espíritu. Pero ¿por qué según el Espíritu? Es porque cuando tú andas según el Espíritu, cuando tú vives en el Espíritu, tú estás en una vida que no afecta y que no hace daño ni a ti mismo como joven, ni a ti mismo como creyente, ni a aquellas personas que te rodean. Por esa razón, es importante reconocer como joven que vivir en el Espíritu es un alivio para tu alma. Vivir en el Espíritu te estará salvando de todas las cosas que le pueden causar dolor a tu alma. Pero Dios no quiere verte con dolor en el alma. Dios no quiere verte con un espíritu turbado. Y porque no quiere verte con dolor en tu alma como joven, porque no quiere verte con un espíritu turbado, Él te ha dicho que nosotros, jóvenes de este tiempo, jóvenes de esta generación, nos ha dicho que tenemos que vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es guardarte de toda cosa mala. Vivir en el Espíritu es alejarte de aquellas cosas que no le agradan a Dios. Vivir en el Espíritu es entrar en una dimensión donde tú no te contaminas con nada y para nada. Gloria a Dios, aleluya. Vivir en el Espíritu es lo que te puede llevar a decir que tú no vas a comer en la comida del rey, como lo dijo Daniel, conservando y preservando su vida. Vivir en el Espíritu es lo que te puede llevar
a salir corriendo de la mujer de Potifar, como lo hizo Josué cuando quiso la mujer de Potifar introducirlos en un ambiente que no sería bien para él, en un ambiente que iba a destruir su vida. Vivir en el Espíritu es lo que te permite decir que tú eres hijos de Dios, y por ser hijos de Dios andarás como hijos de Dios en todos los tiempos, no importa a la hora que sea y no importa en el lugar que usted se encuentre. Amados hermanos, jóvenes en Cristo, el Dios que servimos es un Dios de amor. El Dios que servimos es un Dios de poder. El Dios que servimos es un Dios que nos lleva a conquistar grandes cosas, pero siempre y cuando entendemos que si estamos viviendo en el Espíritu, que Él hará cosas maravillosas en nuestras vidas. En el verso 5, el apóstol sigue exhortando a los jóvenes de este tiempo, a los jóvenes de este siglo, diciendo: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. ¿Qué pasa? El hecho que tú estás en la tierra no significa, porque tú estás en la tierra, tiene que pensar igual que todas las personas. Usted puede hacer una diferencia. Usted puede tener una diferencia. Y esa diferencia de pensar es lo que te va a ayudar a evitar a participar en cualquier cosa que te puede sacar de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para ti como joven? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti como grupo que están unidos? La voluntad de Dios para ustedes es que tengan vida. ¿Y cómo es que se alcanza la vida? En estos tiempos difíciles, en estos tiempos donde hay mucha perversidad, mucho engaño, ¿cómo una persona puede alcanzar la vida en estos últimos tiempos? Es viviendo en el Espíritu. Porque cuando tú vives en el Espíritu, tú tratas de ver las cosas como son y seleccionar la buena. Y cuando usted selecciona la buena, usted sabe que estás haciendo la voluntad de Dios. Usted sabe que estás haciendo lo correcto. Usted sabe que estás haciendo lo que verdaderamente Dios quiere. Por lo tanto, te dejo saber, no trates de encajar con las personas que piensan en la carne. No trata de encajar con aquellas personas que viven según la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Las obras de la carne son el celo, la hechicería según la Biblia, la fornicación, el adulterio, lo que se trata de mentira, del engaño. Todo eso hace parte de la carne. Aleluya. Santo eres Jesús. Amados jóvenes, escuchen esto. Siempre y cuando ustedes le piden a Dios discernimiento para hacer lo correcto, siempre y cuando pidan discernimiento de lo alto de parte del Señor, diciendo al Señor que te haga ver la verdad, Él siempre te va a ayudar, mostrándote el camino real, mostrándote en el lugar que tú tienes que estar para pensar y para vivir en el Espíritu. Recuerden que vivir en el Espíritu es una inversión que tú haces para cosechar en un futuro. Las personas que hoy en día están viviendo en el Espíritu tienen la esperanza de alcanzar la vida eterna. Y no solamente la vida eterna, sino que desde ahora que están viviendo aquí en la tierra,
saben y están viviendo en paz. Tienen paz desde ahora y sienten que su vida va ligero desde ahora. Mientras tanto tú estás en la carne, tú sientes que estás luchando con muchas cosas. Sientes que tu vida va tan cargado de problemas, de dificultades, de perdón que tiene que pedir. La persona que vive en el Espíritu lleva una vida ligera, porque la palabra de Dios dice que la carga que Dios nos da es una carga ligera. Por lo que, si Dios te da una carga ligera, esa carga ligera, tú lo vas a alcanzar. ¿Cuándo? Solamente cuando te dedicas a vivir en el Espíritu. Yo quiero vivir en el Espíritu. ¿Por qué quiero vivir en el Espíritu? Porque cuando vivo en el Espíritu, vivo sin culpabilidad. Cuando vivo en el Espíritu, me siento más cerca de Cristo. Cuando vivo en el Espíritu, hasta estoy en más armonía con los hermanos. La razón es, la persona que vive en el Espíritu está mordiado. Y si está mordiado, tiene la sangre de Cristo. Y si tiene la sangre de Cristo, nada le causa molestia. Nuestro Dios es fiel y su fidelidad Él lo manifiesta con nosotros, dándonos a entender su palabra, dándonos a entender su misericordia, dándonos a entender la bondad que Él tiene en su casa. Dios quiere que nosotros gocemos de Él. Él quiere que nosotros tengamos todas las cosas buenas que Él tiene en su casa. Pero ¿cuándo y cómo lo alcanzamos? Es viviendo en el Espíritu. Sigue diciendo la palabra, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si tú te quieres morir, solamente tienes que ocuparte de la carne. Pero si quieres paz, si quieres vida, si quieres sentir el gozo del Evangelio, si quieres sentir el gozo de la salvación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es vivir en el Espíritu. Muchas personas, por tratar de encajar, buscando un encaje, es que pierden la santidad con Dios. Es que pierden su primer amor. Por ser como los demás, es que las cosas que entendían que eran importantes para santificar su vida, los dejan a fin de encajar con los demás. Pero Dios, a ti que te ha llamado, a mí que me ha llamado, Dios no quiere que encajemos con la gente. Dios quiere que nosotros vivamos en el Espíritu para la honra y para la gloria de Él. Y siempre y cuando tú vivas en el Espíritu para la honra y la gloria de Dios, usted sentirá esa agua fría que sale del cielo. Sentirá ese respiro que sale del cielo. Sentirá ese fresco que sale del cielo y baña tu alma y baña tu espíritu. Tu alma necesita descanso. Tu alma necesita paz. Y la paz que tu alma necesita es viviendo en el Espíritu, que eso se alcanza. Dice la palabra todavía en el verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Yo sé que quizás hay muchas personas que viviendo en la carne quieren agradar a Dios.
hacen como un esfuerzo viviendo en la carne para agradar a Dios. Luchan por eso. Y mientras más luchan, siente que no pueden. Mientras más se esfuerzan viviendo en la carne, quieren agradar a Dios, sienten que no pueden. ¿Por qué es que no pueden? Es que vivir en la carne no se somete a las leyes de Dios. No pueden someterse, aunque tú quieras ser esa persona, estando en la carne y ser cristiano, es difícil. Si usted siente que estás un poco alejado de tu Señor, si siente que estás alejado un poco de tu Dios, si siente que la carne está predominando sobre tu vida, da un paso hacia Jesús. Haga como lo hizo Pedro cuando se estaban ahogando en el mar. Jesús estaba durmiendo y cuando Pedro sintió que se estaban perdiendo, se estaban hundiendo, y fue hacia Jesús y dijo: Maestro, nos estamos hundiendo. Si siente que te estás hundiendo en el pecado, si siente que te estás hundiendo en las cosas malas, da un paso hacia Jesús. Dígale: Maestro, me estoy hundiendo. Y cuando tú le digas a Jesús que tú estás hundiendo, Él hará algo por ti, porque es un Dios misericordioso. Es un Dios que cuando el pobre se le acerca, Él siempre tiene algo que hacer para el pobre. Cuando el pobre viene hacia Él, Él no lo echa afuera porque lo dice en su palabra. Aleluya. Te alabamos, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu gracia. Gracias por tu salvación. La salvación que Dios te ha prometido, Él quiere que tú lo alcances. Pero tú lo vas a alcanzar como joven es cuando usted trate de vivir en el Espíritu. Dejar que Dios te moldea. Trata de no tener siempre la razón. Escucha a las personas que te orientan en el buen camino. A los jóvenes que te dan los mejores consejos. Siempre trate de estar con ellos, comparta idea con ellos, aleluya. Las personas que tú sabes que te reprenden cuando estás a punto de caerte, a estas personas trata de no irte lejos de ellos, porque son las personas que están sirviendo como un báculo de protección para ti, como un báculo que te ayuda a soportar cuando vas a caer. Yo tengo una persona que admiro mucho. ¿Por qué lo admiro mucho? Porque es una persona, si sabe que estoy en error, no tiene miedo de enfrentarme. Y esas son las personas que tú tienes que amar. Esas son las personas que tú tienes que tratar de estar con ellos y escuchar el consejo que ellos dan. Porque el consejo de ellos, si llegó a penetrar en tus oídos y si tú dejas que hacen efecto, si dejas que hace efecto en tu vida, entonces verás la salvación de Dios. Estamos sobre tiempo, nos disculpan. Nosotros hemos tomado lo que es un área para preparar este mensaje para ustedes. Esperamos haber escuchado. Dios le bendiga rica y abundantemente y traten de crecer con el Señor. Amén y amén.